El Imperio Cristiano. Desde el Edicto de Milán, 313, hasta la deposición del último emperador romano de Occidente, 476. Con la conversión del emperador Constantino, las cosas cambiaron radicalmente. La Iglesia perseguida se volvió la Iglesia tolerada, y pronto vino a ser la religión oficial del Imperio Romano. Como consecuencia de ello, la Iglesia, que hasta entonces estuvo formada principalmente por personas de las clases más pobres de la sociedad, se abrió campo entre la aristocracia. La conversión de Constantino no fue un relámpago divino, sino un proceso lento, tan calculado como su ascenso al poder. Mientras conquistaba a sus rivales y aseguraba su dominio sobre el Imperio Romano, fue inclinándose cada vez más hacia el cristianismo. Sin embargo, nunca renunció al título de sumo sacerdote del paganismo y solo recibió el bautismo en su lecho de muerte. Su política marcó un antes y un después en la historia del cristianismo. De ser perseguidos, los cristianos pasaron a disfrutar de prestigio y poder, atrayendo a nobles y aristócratas que antes los despreciaban. Constantinopla, la nueva joya del imperio, fue embellecida con iglesias, al igual que Jerusalén y otras tierras sagradas, impulsando una evolución en el culto cristiano. Las basílicas comenzaron a surgir, reflejando la solemnidad del poder imperial. Pero no todos vieron este cambio con los mismos ojos. Para Eusebio de Cesarea, el historiador de la Iglesia, la unión entre imperio y cristianismo era un milagro, el cumplimiento del plan divino. Su obra, Historia Eclesiástica, narraba la conversión de Constantino como si Dios mismo hubiese estado preparando el camino desde el principio. Sin embargo, otros cristianos desconfiaban de este giro político y buscaron refugio en los rincones más desolados del mundo. Así floreció el monaquismo, una nueva forma de heroísmo cristiano. Antes, la grandeza de la fe se demostraba en los mártires. Ahora, en los ascetas que renunciaban a todo para dedicarse a la contemplación. Egipto se convirtió en el epicentro de esta revolución espiritual. Allí vivieron Pablo y Antonio, legendarios ermitaños que inspiraron generaciones de monjes solitarios. Pero el monaquismo evolucionó. Lo que comenzó como una vida de aislamiento, pronto se transformó en comunidades organizadas. Fue Pacomio quien estructuró la vida monástica en Egipto, dando origen a los primeros monasterios cenobíticos, donde los monjes compartían recursos y disciplina en busca de la perfección espiritual. Así, entre la gloria imperial y el silencio del desierto, el cristianismo se transformó, dejando atrás la época de la persecución para convertirse en un pilar del mundo romano. El monaquismo se propagó como un incendio sagrado por toda la Iglesia, impulsado por figuras como Jerónimo y Basilio el Grande. Mientras tanto, en el norte de África, una crisis estallaba. Un grupo rebelde, los donatistas, rompió con la Iglesia principal, proclamándose los únicos verdaderos creyentes. Su conflicto giraba en torno a una cuestión crucial. ¿Podían los ministros que habían caído en tiempos de persecución seguir ejerciendo su autoridad? Pero bajo la superficie, el cisma también reflejaba tensiones raciales y sociales. Entre los donatistas más radicales surgieron los circunceliones, guerreros de la fe que se escondían en tierras remotas y recurrían a las armas para defender su causa. Ni siquiera el poderío imperial pudo erradicarlos por completo. Sobrevivieron hasta la llegada de los conquistadores árabes en el siglo VII. Pero los cristianos no solo enfrentaban divisiones internas. Desde el trono imperial, una sombra desafiante se alzaba. Juliano, apodado el Apóstata. Heredero de Constantino, este emperador no persiguió a los cristianos, pero sí les arrebató sus privilegios y se burló abiertamente de su fe. En su intento de resucitar el paganismo, trató de darle la estructura de la Iglesia cristiana. Sin embargo, su proyecto fue un fracaso, y tras su muerte,
el cristianismo retomó su camino sin oposición. Liberada de la amenaza de persecución, la Iglesia floreció en un periodo que bien podría llamarse la Era de los Gigantes. Fue una época de intensas discusiones teológicas y brillantes escritos espirituales. Atanasio de Alejandría, el inquebrantable defensor del Concilio de Nicea, sufrió múltiples exilios, pero su persistencia ayudó a clarificar la doctrina de la Trinidad. A su labor se unieron los legendarios grandes capadocios, Basilio de Cesarea, su hermano Gregorio de Nisa y su amigo Gregorio de Nacianzo. Juntos, estos titanes de la teología llevaron la comprensión cristiana a nuevas alturas. Mientras Basilio defendía la importancia del Espíritu Santo, Gregorio de Nisa exploraba las profundidades del misticismo y Gregorio de Nacianzo deslumbraba con su oratoria. Pero tras estos gigantes hubo otra figura clave, Macrina, la hermana mayor de los dos primeros. Aunque a menudo olvidada por la historia, su influencia en sus hermanos fue vital. Su espiritualidad y sabiduría ayudaron a moldear el pensamiento de Basilio y Gregorio, dejando un impacto imborrable en la Iglesia. Finalmente, los esfuerzos de los capadocios culminaron en el Concilio de Constantinopla, 381, que proclamó de manera definitiva la doctrina de la Trinidad. Así, entre batallas internas, emperadores hostiles y debates teológicos, el cristianismo forjó su identidad y consolidó su lugar en la historia. En la encrucijada del poder y la fe, Ambrosio de Milán pasó de ser un alto funcionario imperial a obispo casi por accidente. Sin miedo, enfrentó a la emperatriz Justina y su defensa del arrianismo, y hasta reprendió al propio emperador Teodosio por su crueldad. Su apasionada predicación no solo sacudió al poder, sino que también llevó a la conversión de un hombre que cambiaría la historia, Agustín de Hipona. En la otra punta del imperio, Juan Crisóstomo, con su elocuencia inigualable, se ganó el título de Boca de Oro. Desde el Patriarcado de Constantinopla, denunció sin miedo las injusticias de los poderosos, lo que le valió el exilio y la muerte. Por su parte, Jerónimo, un erudito de la cultura clásica, halló refugio en Palestina, donde realizó su mayor obra, la Vulgata, la primera gran traducción de la Biblia al latín, que marcaría a Occidente por siglos. Pero si hubo un gigante de la época, ese fue Agustín de Hipona. Tras una juventud de dudas y filosofías errantes, encontró la fe en Milán, bajo la influencia de Ambrosio. Regresó a África con la intención de vivir como monje, pero terminó como obispo de Hipona. Desde allí, combatió el maniqueísmo, el donatismo y el pelagianismo, formulando su influyente doctrina de la gracia y la predestinación. Su obra maestra, La ciudad de Dios, rebatió las acusaciones de que el cristianismo había provocado la caída de Roma en el año 410. Mientras tanto, la Iglesia libraba una de sus mayores batallas teológicas, el arrianismo. Arrio, un presbítero de Alejandría, sostenía que el Verbo encarnado en Jesús no era Dios mismo, sino su primera criatura. Esta controversia sacudió al cristianismo hasta que Constantino convocó el Concilio de Nicea en el 325, donde el arrianismo fue condenado y nació el credo niceno. Sin embargo, las luchas no cesaron. Grandes pensadores como Atanasio y los capadocios trabajaron incansablemente para afianzar la doctrina trinitaria, que finalmente fue confirmada en el Concilio de Constantinopla en el 381. Pero mientras los concilios debatían la naturaleza de Dios, una amenaza más terrenal se cernía sobre Roma. En el 410, los godos saquearon la ciudad, marcando el principio del fin. En el 476, Rómulo Augustulo, el último emperador de Occidente, fue depuesto. Aunque el Imperio Romano de Occidente cayó, en Oriente sobreviviría 1000 años más, y el sueño del Imperio cristiano no se extinguió.
A lo largo de la historia se intentaría restaurarlo una y otra vez, mientras Iglesia y Estado seguirían entrelazados, como lo estuvieron desde los días de Constantino.